Oh Dios, mi Dios, esta escritura para hablar a nuestra necesidad, para sanar nuestras dolencias y para tener en cuenta, oh Dios, todos nuestros pensamientos, a fin nuestro espíritu pueda encontrar el camino que tú has trazado para nuestras vidas. Toma también a nuestros pequeños en la parte superior de tu casa y ministra también sus vidas, oh Dios. No te olvides que ellos forman parte también de tu reino y que conjuntamente con ellos toda tu iglesia, Señor amado, será, mi Dios, enriquecida con tu poder y tu presencia. Mi Dios, estamos pues a expensas de tu maravillosa gracia que hagas en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1, verso 1 nos dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Mi querido hermano, de acuerdo a la enseñanza ya de este segundo libro, usted recordará en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, que Samuel termina aparatosamente con su vida, dándole él la estocada final, ya que se veía entre la espada y la pared, por así decirlo, frente a sus enemigos, los filisteos. Las flechas que los filisteos lanzaban hacia el ejército israelita era tan grande, era tan vasto, que lograron intimidar a muchos de los soldados, que se regresaron tirando sus escudos, y grande numeración de ellos resultó en bajas a consecuencia justamente de esta herramienta de guerra. Si usted me acompaña por favor a Primera de Samuel capítulo 31, nos dice el Señor en el verso 1: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Esta trágica condición del pueblo, mi querido hermano, obligó a Saúl retroceder y a terminar en este caso con su angustia, ya que también había sido alcanzado por medio de esas flechas. Dice el verso número 3 del capítulo 31: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y termina el verso 5 diciendo: y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. De esa manera, pues, mi amado hermano, se cierra el capítulo, por así concluirlo, en Samuel, en su primera parte. Y en segunda de Samuel se inicia prácticamente el sucumbir de un hombre llamado David para que pueda ejercer el trono. Algo curioso en el capítulo 31 es que no solamente muere Saúl, sino cualquier sucesor al trono inmediato después de Saúl. Dios permitió hasta cierto punto que los hijos de Saúl murieran para que nadie pudiese reclamar el trono. Había otro hombre también dentro de aparte de los 3 primeros hijos de Saúl, que fue librado en este caso de la muerte porque no estuvo en batalla. Posiblemente se quedó, diríamos, en el reinado como un regente dentro del imperio de Israel. Mas sin embargo, no hizo ningún tipo de reclamación en cuanto al trono, un hombre llamado Isboset. Este hombre, mi querido hermano, también era hijo de Saúl, pero no reclamó para sí, en todo caso, el trono, aunque luego el pueblo quiso ponerlo como rey. Cuando vamos al verso 1, entonces, simplemente a manera de un recordatorio, acontece después de la muerte de Saúl que David, dice la Biblia, vuelve ¿hacia dónde? Hacia Siclag.
Recuerde que David, dice la escritura, fue a Siclag a repartir ¿qué cosa? Si usted va al capítulo 30, versículo 26 hasta el verso 31, usted verá a David luego de derrotar a los amalecitas, los cuales habían ingresado a la ciudad, la habían quemado y se habían llevado a las mujeres y a los niños. ¿Verdad? Dirigido ya por Dios, va hacia los amalecitas y logra recapturar, sí, en este caso, todo lo que se habían robado. Y más allá de eso, da muerte a los amalecitas y se sustrae de ellos todo el botín que ellos habían mermado, no solamente, diríamos, a la ciudad de Siclag, sino a todas las ciudades de Judá. Cuando vemos el capítulo número 1 del segundo de Samuel, David se mantiene pues en Siclag 2 días después de esta situación, obviamente repartiendo del botín a todas las ciudades que se habían visto perjudicadas por, en este caso el acaecimiento de los amalecitas sobre ellos. Verso número 2. Ahora bien, ya en el tercer día, posiblemente, dice la Biblia, sucedió que vino uno del campamento ¿de quién? De Saúl. Recordemos que Saúl se encontraba acampado, sí, la batalla fue en Gilboa, pero él estaba acampado en Jezreel. Si me acompaña rápidamente, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 29. Sí, corroboremos lo dicho. Dice en el verso número 1, los filisteos juntaron todas sus fuerzas, ¿en qué lugar? En Afet, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Pero la batalla se la libró, como usted sabe, en Gilboa. Sí, diríamos un punto medio entre Afet y Jezreel, pero todo pertenecía al territorio, sí, de Israel. En el verso número 2, pues, dice la Biblia que sucede que viene un hombre de ese campamento hacia David. Y dice la Biblia que en el verso número 2, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso era sinónimo de luto. Sí, este tipo, diríamos, de manifestación externa, de traer la ropa, sí, con las ropas arrancadas o desgajadas y tierra sobre su cabeza, era un sinónimo de luto o de desgracia. Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Ahora, es esencial, mi amado hermano, determinar estos aspectos antes de introducirnos al versículo número 3. Este hombre, mi querido hermano, avanza hasta un lugar, sí, mi querido hermano, muy riesgoso. Entendemos que David, ¿dónde estaba viviendo? En la ciudad de Siclag. ¿Recuerda usted? Dentro de esa ciudad tenía, mi amado hermano, estaba bajo la jurisdicción no de los israelitas, sino de ¿quiénes? De los filisteos. Y si David estaba viviendo en esa ciudad, era bajo el consentimiento, recordará usted, ¿de quién? Del rey, ¿cómo se llamaba? Aquis. Amén. No olvide estos detalles esenciales. Mi querido hermano, David estaba en esa ciudad porque Aquis, el rey de los filisteos, se la había otorgado. Siclag era una ciudad filistea, y si un judío trataba de internarse, obviamente, en territorio filisteo, y mucho más después de una tremenda victoria que se había llevado a cabo, de seguro vería la muerte. Pero este personaje, mi querido hermano, va, como lo dice la escritura, sí, rasgados sus vestidos y en su cabello o en su cuerpo manifestaciones de que se ha tirado tierra sobre sí mismo. Esto debió de alguna manera, mi querido hermano, sí, a dejarlo al exterior como alguien insignificante o de ningún tipo de riesgo para los habitantes filisteos. Pero la Biblia dice en la parte final del verso 2 que este hombre se postra en tierra y hace reverencia. ¿A quién? A David. Obviamente este hombre, mi querido hermano, tuvo como consecuencia, sí, el dejar establecido que David, por tal acto, sí, es decir, porque ya había muerto Saúl, él habría de heredar, ¿qué cosa?
el trono de Israel. De ahí la reverencia y de ahí, mi amado hermano, sí, esta actitud. Verso número 3, venga conmigo a la escritura y leamos qué acontece. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Amén. Por favor, ponga asunto a todos estos detalles. Me he escapado del campamento de Israel. Verso número 4. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Versículo número 4. Ahora, hasta aquí, mi querido hermano, todo lo que hace saber este hombre a David es la trágica situación que se había ya llevado a cabo mientras David obviamente no estaba enterado. ¿Por qué? ¿En dónde estaba ocupado David? ¿Persiguiendo a quiénes? A los amalecitas. Él en ese momento tuvo en su mente y en su corazón un solo objetivo. Sí, durante esos 3 días, esos 3 últimos días, volver en este caso sí a los suyos para que rescatarlos y llevarlos a la ciudad. En el versículo 4 vemos pues que este hombre lleva las noticias de lo que había acontecido en la batalla. En el verso 5 dice la Biblia, dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes? Le pregunta David, entendiendo que David tenía un interés muy particular en esa batalla contra Israel. ¿Quiénes eran los motivos de su preocupación? Saúl y también ¿quién? Jonatán, su amigo entrañable. Verso número 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Es decir, ¿cómo me podrías ver, si en este caso verificar o me podrías probar esa muerte? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente, póngale mucho asunto a esto, casualmente vine al monte de Gilboa. ¿Dónde se llevó a cabo la batalla? En Gilboa. ¿Es verdadero o es falso esto? Es verdadero. Dice Samuel 31, verso número 1, que cayeron muertos ¿en qué monte? En el monte de Gilboa. Esto era cierto. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. ¿Cierto o falso? Ahora, recuerde, mi querido hermano, lo que dice el verso número 4 del capítulo 31 de Samuel. Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó, dice ahí, sobre ella. Recuerde, mi querido hermano, sí, la trágica muerte de Saúl. Y para corroborar esta situación, dice el verso 5 del capítulo 31, y viendo, ojo, viendo su escudero a Saúl, ¿cómo lo vio? Pataleando con la pata todavía estirándola. ¿Qué dice la Biblia? Lo vio muerto. Dice, él también se echó sobre su espada y murió con él. Sí, no olvide este pasaje. Ahora, segunda de Samuel capítulo 1, verso número 6, dice la escritura que este joven le lleva una noticia a David y le dice con respecto al verificar o no las muertes de Saúl y Jonatán, le dice, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. ¿Esto era verdadero o falso? Falso. Sí, ahora vamos a ver por qué. Verso número 6. Y venían, dice ahí, tras él, carros y gente
de a caballo. Verso 7, léalo por favor. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se han apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Verso 10, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, es decir, un brazalete, y las he traído acá a mí, dice ahí, ¿a quién? A mi Señor. Ahora, mi amado hermano, hasta este pasaje bíblico, ¿cómo se presenta o cómo ve usted la situación? ¿Qué o cuál era la intención de este hombre, sí, amalecita, como él mismo se describe, frente a David? ¿Qué buscaba con todo esto? ¿Qué buscaba? Una recompensa. ¿Qué buscaba, mi querido hermano? Caer bien ante los ojos ¿de quién? Del futuro rey de Israel. Recuerde usted el texto del versículo número 12 en la parte final. Se acercó a David y se postró en tierra e hizo reverencia. Mi querido hermano, no hay duda alguna que este hombre quiso, mi querido hermano, sacar ventaja, sí, acerca de la muerte de quién, del máximo enemigo de quién, de quién, de David. Mi amado hermano, yo le puse un título, bueno, me reservé el decirlo, pero yo creo que va como anillo al dedo. Fue por lana, pero salió trasquilado. Sí, todavía no vemos el trasquile de esta oveja, pero más sin embargo, sí, las intenciones de la amalecita era tratar de, sí, en este caso, congraciarse con el rey y sacar un rédito, una ventaja por esta situación. Ahora, la Biblia dice en el versículo número 10, mi querido hermano, que él, para poder probar esta situación, ¿qué le había llevado al rey? La corona y el brazalete. ¿Por qué no se la quedó si quería sacar ventaja económica sobre esta situación? Primeramente, mi querido hermano, estos dos elementos eran invendibles. Nadie en su sano juicio hubiese de alguna manera comprado la corona del rey y su brazalete, que eran distintivos únicos de la realeza. Ninguno en su sano juicio en Israel hubiese pagado un solo ciclo de oro, sí, por esta situación, por estos elementos, porque nadie se hubiese expuesto como una traición hacia el rey, sí, en cometer este tipo de transacciones. Mi querido hermano, eso es como que venga un hijo suyo y de pronto le saque el anillo de su mano, mi querido hermano, sí, luego de que usted muere y dice, bueno, lo voy a vender. Sabiendo que, mi amado hermano, que esa es una pertenencia exclusiva suya, y de pronto, si su esposa está con vida, ¿quién debería administrar esta situación? Sí, su esposa, no él. Mi amado hermano, situación como esta pues se presenta, y ahora este hombre obviamente esperaba él de pronto algo positivo en toda esta situación. Ahora, la Biblia, mi querido hermano, nos presenta este caso en particular para también dejar asentado una preciosa y gran verdad para la iglesia. Es menester, mi querido hermano, que entendamos que cuando uno, sí, de manera malintencionada lleva, sí, diríamos, un mensaje de desgracia, pero queriendo sacar algo de ventaja en ello, nos puede terminar, vuelvo y repito, sí, afectando a nosotros mismos. Si quiere un texto bíblico, venga conmigo, por favor, a Proverbios capítulo número 13. Mira lo que nos dice el Señor, sí, en el verso 17. En Proverbios capítulo número 13, verso número 17. Dice el verso 17 del capítulo 13 de Proverbios: el mal mensajero. ¿Ya lo tiene? Proverbios 13, verso 17. El mal mensajero acarrea, ¿qué dice la escritura?
acarrea desgracia, ¿sí? Mas, ¿qué pasa con el mensajero fiel? Dice aquí, mas el mensajero fiel, ¿sí? Acarrea, por el contrario, ¿qué cosa? Salud o bienestar. Mi amado, obviamente, ¿qué pensó el amalecita? Primeramente, que Saúl era enemigo número uno ¿de quién? De David. Recordando, mi querido hermano, que David había sufrido muchísimo por parte de Saúl. Cuando vamos, sí, al versículo, me acompaña por favor nuevamente a Samuel, segundo de Samuel 1, verso número 10, dice la escritura: yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué fue él quien pudo obtener estos elementos tan preciosos de guerra? Mi amado, recordará usted en Samuel capítulo 31, venga rápidamente conmigo por favor. En Samuel capítulo 31 dice la Biblia en el versículo número 8: aconteció al siguiente día, ojo, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, ¿a quiénes hallaron? A Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Pero los encontraron a ellos, a los cadáveres. ¿Pero qué no encontraron en los cadáveres? Sus pertenencias. Mi amado hermano, no es de pronto o no claudicaremos en el asunto de sacar con nuestras conclusiones en que este hombre amalecita era un vil saqueador, sí, que sacaba, sí, a manera de oportunista ventaja de la desgracia o del dolor ajeno. Como los filisteos demoraron un día entero para poder desvalijar, en este caso a los vencidos, este bien pudo a manera de oportunista hacerse el muerto y ver, mi amado hermano, cómo sacaba de los muertos ventajas, ¿sí? Así como cuando suceden a veces accidentes en nuestra ciudad y cuando la gente, sí, se arrima a los carros tratando de ayudar a los heridos, lo que hace es sacarle la billetera, sacarle los relojes, los anillos, llevarse los celulares y lo pelan completamente. Después no saben ni quién es la víctima porque no encuentran los papeles, sí, de las mismas. Mi querido hermano, mas sin embargo, este hombre habrá de pegarse un chasco. Cuando vamos al verso 11, él nunca se esperaba la reacción de esta manera de David. Entonces, dice el verso 11 del capítulo 1, entonces David, haciendo o tomando de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban, dice, con él. Ahora, aquí hay algo, mi amado hermano, si diríamos a la mente humana o natural razonable para con un enemigo, sucede algo contradictorio. ¿Qué es lo que manifiesta David a diferencia, diríamos así, de cualquier otro hombre? Dolor, pena y congoja por la muerte de ¿quién? ¿De quién? De Saúl y obviamente también de sus hijos. Pero, mi amado hermano, usted podría reaccionar de la misma manera. De pronto, si muriere alguien o le pasara una desgracia a alguien que le ha llenado a usted la vida, sí, de sinsabor, de amargura, que le ha llenado la vida, mi querido hermano, de desgracia, de turbación, de problemas. Usted lloraría, gimería por él y, amado hermano, demostraría sentimientos de simpatía por esa persona. Si usted no ha sido verdaderamente tocado por el Espíritu de Dios, mi querido hermano, usted más bien sintiera lo opuesto. Estuviera alegre en su interior o con la satisfacción de que se acabaron los problemas. Mi querido hermano, David demuestra totalmente, sí, lo opuesto. Y si es menester recordar, mi amado hermano, David sí había experimentado en su vida momentos gratos con Saúl y su familia. Así como David experimentó tiempos de esparcimiento frente al rey, también experimentó, mi amado hermano, el peligro de la muerte cuando el demonio se manifestaba en la vida de ¿quién? De Saúl, recordando que este hombre era atormentado de espíritu por un demonio.
También David experimentó el poder ser uno de los, diríamos, que comandaban el ejército de Saúl. Pero también por segunda vez Saúl, en un arranque de ira, quiso volver a traspasar a David con su lanza. Mi amado hermano, situaciones de alegría y de tristeza. También vemos a David escondido en una cueva, viviendo ahí con sus amigos. Sí, porque David en más de una oportunidad quería darle alcance. ¿Para qué? Para matarlo. De hecho, si David estaba en Siclag, era porque David ya no aguantó más vivir en Israel a consecuencia de la persecución acérrima de Saúl y sus soldados. Mi amado, también David experimentó juntamente, con Saúl, diríamos así, la extenua amistad, eterna amistad que la tenía ¿con quién? Con Jonatán, el hijo de Saúl. Mi querido hermano, él debió haberse acordado de cuántas maneras este joven le ayudó a escapar de las manos de su padre. La Biblia dice pues en el verso número 11 que David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron, aún inclusive, ¿qué hicieron? Ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo. Por el pueblo también de Jehová, recuerde, los caídos, y por la casa de Israel, porque habían caído ¿a qué? A filo de espada. Esa, mi querido hermano y hermana, es la correcta postura o actitud de un hombre que no guarda rencor, porque lo rige el Espíritu Santo. Si usted viene, mi querido hermano, a la carta a los Corintios, en el capítulo número 13, el Señor nos declara lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo número 13. Hablando acerca del amor que debe de tener el creyente para con su prójimo. Dice el versículo 5. Recuerde el contexto habla del amor que debe de tener cada hijo e hija de Dios. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 13, verso 5. Dice el Señor, no hace nada, hablando del amor, el que tiene amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Y qué termina diciendo el versículo? No guarda rencor. Mi amado, si alguien tenía el pretexto ideal de guardar rencor por su prójimo, ¿era quién? Era David. Si si quería encontrar un culpable de todas las situaciones que él estaba pasando, era, mi amado hermano, él para tirársela así como hecho un paquete a Saúl. ¿Por qué estaba así David en Siclag? ¿Por qué? Porque estaba huyendo ¿de quién? De Saúl. Bien pudo él haber dicho en su interior, mi esposa y mis hijos y los hijos y las esposas de quienes están conmigo han sido llevadas cautivas por los amalecitas. ¿Por culpa de quién? De Saúl. Porque si él no me estuviera persiguiendo, yo no estuviera en esta nación. Mi querido hermano, David tenía la excusa perfecta para poder vivir una vida amargada, una vida llena de rencor, llena de amargura, llena de dolor en contra de esta persona. Y a su muerte, mi amado hermano, si él bien pudo pegarse una buena carcajada diciendo, hasta aquí llegaron mis problemas. Pero él, mi querido hermano, manifiesta todo lo opuesto. En Primera de Pedro, capítulo número 4, dice el Señor, en el verso número 8 lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo número 4, versículo número 8. ¿Qué nos dice el Señor a usted y a mí? Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué cosa nos dice el Señor? Ferviente, amor. Porque el amor, y esto es lo importante, ¿qué termina haciendo, mi querido hermano? Cubrirá multitud, no uno,
no una ofensa, sino dice multitud de ¿qué? De pecados, de ofensas que se pudieran generar en contra tuya. Mi amado hermano, qué importante es vivir una vida cristiana en el caminar que llevamos, sí, no dejando estelas de amargura, de dolor o de, en este caso, sí, de afectación porque alguien nos ha hecho daño. Cuando vamos, pues, mi querido hermano, a Samuel capítulo 2, verso número 1, me imagino, sí, con una cara de decepción por parte de la Amalecita, al ver él que su intención no daba el fruto que él esperaba. ¿Qué es lo que él esperaba? Recompensa, dádivas por hacer supuestamente un gesto, sí, ¿en contra de quién, mi querido hermano? En contra de... sí, de David. Él había llevado pruebas o evidencias tangibles de que había sido él quien había dado por exterminado los problemas de sí, de este hombre llamado David. Dice la Biblia en el versículo número 13, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú?, le dice él. Ahora, él ya se lo había mencionado, pero yo diría, mi querido hermano, que si mayor interés puso David a las palabras de la muerte de Saúl que a los detalles propiamente hablando de dónde era originario, que es este hombre. Verso número 13. David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Verso 13. Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Es decir, él no era propiamente nacido en Amalec, pero pertenecía como descendiente de un padre amalecita. Versículo número 14. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar? Ahora, ¿cómo lo llamaba David, mi amado hermano, a su enemigo? ¿Ah? Pregunto, ¿usted cómo se expresa de su enemigo? ¿O en qué concepto tiene a su enemigo? Ahora, la pregunta, sí, para que se haga un poco más válida, ¿tiene usted o piensa usted que tiene enemigos? ¿Usted cree que tiene gente, como dice una caricatura, bueno, un programa infantil, o así lo ponen, sí, que no le simpatiza tanto? Mi amado hermano, ¿tiene usted gente que si cada vez que tiene la oportunidad se levanta contra usted? Que aprovecha cada instante o cada situación para, diríamos así, hacerle la vida de cuadritos a usted. Mi querido hermano, este hombre, hablando de David, se expresa de Saúl, su más acérrimo enemigo, que tuvo en más de una oportunidad intenciones de matarlo. Ahora él le manifiesta a la Amalecita, así, le dice aquí: ¿cómo tú, dice aquí, no tuviste temor de extender tu mano para matar? ¿En qué concepto lo pone? Al ungido, al hombre que ha sido separado, sí, para servir ¿a quién? A Dios. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él, dice ahí, lo hirió. ¿Y qué pasó, mi amado hermano? Es decir, mi querido hermano, que David no solamente manifestó, diríamos así, dolor, sino que dejó asentado a través de un hecho, diríamos así, que no se podía, diríamos, mi querido hermano, sí, volver atrás. Dejó tangiblemente una acción, diríamos, de un sentimiento sincero. Dejó una acción remarcada. ¿Cuál? Pagarle, sí, a la Amalecita de la misma forma que él había hecho con quien Dios lo había, en este caso, ungido para que sea rey de Israel. Usted recordará que David bien pudo darle él, si así hubiese querido, muerte ¿a quién? A Saúl. Tuvo la oportunidad en una cueva, tal cual como se vio en una de las gráficas posteriores, sí, en este lugar, sí,
Saúl entró a hacer sus necesidades en la cueva, mi querido hermano, y David bien pudo dentro de esa cueva haberle dado muerte con su propia espada. ¿A quién? A Saúl. Pero él aún así recapacita y le dice a sus hombres: ¿cómo yo he de tocar a quién? Al ungido del Señor. No tanto porque a la verdad él lo representara como ungido, sino porque Dios, pese a las fallas y a las falencias, aún lo seguía manteniendo como rey. Y frente a esa situación, mi querido hermano, si para David es inadmisible que alguien tome el lugar de Dios y le dé sentencia que solamente se encuentra en la potestad divina. No en sí, mi amado hermano, la Biblia no dice en vano: no matarás. Aun cuando muchos, diríamos así, asesinatos se llevaron a cabo en las guerras, eran ordenadas por Dios para el exterminio de los hombres idólatras. Pero no porque ellos tuviesen en sí mismos la facultad de quitarle la vida a los hombres. Mi amado hermano, este hombre llamado David manifiesta su dolor y su sentencia de juicio sobre este supuesto mensajero de bien. Dice la Biblia en el verso número 14: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. ¿Qué aconteció en este suceso? Acompáñeme por favor y veamos qué nos dice la Escritura, sí, en los siguientes versículos bíblicos. En el libro de Job, en el capítulo número 15, hay una gran verdad escritural en sucesos como estos. Libro de Job, antes de los Salmos, capítulo número 15. ¿Lo tiene? Verso número 5 y 6. Job capítulo 15, verso número 5 y 6. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: porque tu boca, ponga el asunto, porque tu boca o tus palabras declaró tu iniquidad. Pregunto, ¿qué había dicho el amalecita? Que él se había encargado de ¿qué? De darle muerte ¿a quién? A Saúl. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, o diríamos de la astucia. Verso 6. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Ahora, aquí hay algo importante, mi amado hermano, que resaltar. Mi querido hermano, pregunto: ¿quién le dio muerte a Saúl? En la práctica, en la Biblia, ¿quién le dio muerte a Saúl? Él mismo. Ya en la parte final fue él mismo quien quitó su vida. Ahora yo pregunto: ¿quién se atribuyó esa muerte? El hijo de la amalecita. ¿Merecía morir? Mas sin embargo, sus palabras hicieron más peso que sus acciones. Ahora, ¿por qué tomo esta referencia? Mi amado hermano, es que a veces en nuestro corazón nuestras intenciones contra nuestro prójimo pueden marcar más hondo nuestro accionar, ¿sí?, de nuestros deseos. Hay muchos que dicen: hermano, yo no le deseo el mal, pero ojalá se muriese. Mi querido hermano, fue lo mismo lo que aconteció con el amalecita. Él no lo hizo, pero su intención para poder manipular la situación lo hizo presentar como que si él hubiese realizado el crimen. Y esto le valió a él su propia vida.
Mi amado, ¿es que acaso esta situación tiene también sus repercusiones para nosotros como iglesia de Cristo? Pues sí. Si me acompaña, por favor, venga conmigo al Nuevo Testamento. La palabra de Dios sí no se hace esperar frente a, sí, a las intenciones también del corazón del hombre. Venga conmigo, por favor, al Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 5. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, versículo número 21 en adelante. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ojo, enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mi amado hermano, bien dice pues la Escritura en el mismo pasaje bíblico, pero en los versículos posteriores. Acompáñeme por favor al verso número 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo el mundo trata de equilibrar esta, diríamos, situación de adversidad? Si bien es cierto, hay quienes llevan a la práctica sus pensamientos e inclusive pagan a hombres para que exterminen la vida de sus enemigos. En la iglesia y en el cuerpo de Cristo la situación es opuesta. Mientras el enemigo de tu vida se levanta y te hace pedazos, tú te levantas y lo bendices en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi amado hermano, las palabras de este hombre amarraron su destino. De hecho, mi querido hermano, él quiso sacar un beneficio para sí, pero terminó más bien siendo prácticamente eliminado. Fue por lana y salió trasquilado. Cuando vamos, mi amado hermano, para concluir a segunda de Samuel, capítulo número 1, verso número 15, dice el Señor: entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y dice ahí, y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza. Es decir, tu sangre es culpable por tu acción, de haberle dado muerte. Pues tu misma boca, ojo, tu misma boca atestiguó ¿contra quién? Contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Amén. Ten presente, mi querido hermano, que con esta misma boca y estas mismas palabras bendecimos a Dios. Y no podemos usar esta misma boca y estas palabras para maldecir a quienes, a los hombres. Sí, de nuestra fuente no pueden salir dos clases de agua, decía el apóstol Santiago a la iglesia. Amén. Si somos una vertiente de agua viva, que de tu boca siempre salga, aún para aquellos que buscan tu mal,
palabras de bien. Sí, bendecid a los que os maldicen y paguen con bien al que le hace mal. Amén. Y que la gracia de Dios sí sea sobre aquellos que obedecen esta palabra. En el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en esta hora, gracias damos, oh Dios, por el consejo de tu palabra. Estima, oh Dios amado, esta reflexión para nuestras, que ellas hayan podido ahondar en lo más profundo de nuestro corazón. Considera, oh